¿Okay? Eso sucede cuando la frecuencia excitadora es muy pequeña comparada con la frecuencia natural. Es tan pequeña que casi no le hace nada. Entonces, obviamente pasa esto, ¿no? El estático y el dinámico se parecen. Sí. El RD para un amortiguamiento de 2% es de 25. Para un 5% es de 10. Va bajando el RD conforme el amortiguamiento crece, lo cual tiene sentido, ¿no? El amortiguamiento hace que la amplificación del desplazamiento estático por el RD cada vez sea menor. Gráficamente por acá les muestro en el EGX está la relación de frecuencias. El valor de 1 implica la resonancia. Miren que como en este pico, en este valor, todos los amortiguamientos alcanzan su máximo. ¿Okay? Estos serían los RD respectivos para el caso de resonancia. Y efectivamente, cuando las frecuencias son pequeñas en función con el omega n, tiende a ser el RD igual a 1. ¿Qué significa eso? Como ya dije, la excitación es muy pequeña, casi no le hace nada a la estructura, como si no hubiera ninguna carga dinámica y solamente el desplazamiento máximo será igual al estático, RD vale 1. Cuando ocurre la resonancia se presenta el máximo RD, es decir, la respuesta dinámica se parece casi nada al estático, no hay mucha diferencia. La estática se multiplica por el RD y alcanza su valor máximo. ¿Okay? Cuando la frecuencia excitadora, de nuevo, ahora es muy grande, demasiado grande en comparación con omega n, va cayendo la respuesta, va cayendo también hasta casi ser 0. El RD llega a ser menor de 1 y en vez de amplificar la respuesta estática, se hace más pequeño. ¿Ok? Tengan en cuenta eso para alguna posible discusión en alguna pregunta. Bien, bueno, algunos aspectos generales, ojo, habíamos visto cuando hablamos de vibración libre, hablamos de una famosa amplitud, ρ. Esto es sin amortiguamiento. Esa es la amplitud máxima de desplazamiento. Aquí tenemos la amplitud máxima de velocidad, ρ puntito, y ρ doble punto, amplitud máxima de aceleración. ¿Cómo tenemos la velocidad? Multiplicando ρ por omega n y la aceleración ρ por omega n al cuadrado. Algo similar ahora sucedería por aquí. Estamos trabajando ya, no vibración libre, sino vibración forzada, se llama, porque tenemos una fuerza que es diferente de cero. Una fuercita que es diferente de cero. Y así como hemos hallado nosotros RD, ¿qué es el RD? ¿Hemos dicho? RD. La definición. ¿Qué es RD? Es la respuesta de desplazamiento, pero lo hemos llamado factor de amplificación dinámico, ¿no? Pero de desplazamiento. También podemos tener el factor de amplificación dinámico de velocidad, RV y RA. ¿Cómo se halla RV? Multiplicando RD por omega entre omega n. ¿Okay? ¿Cómo se halla RA? Pueden hallar en función a RD o bien a RV. Si lo hay en función a RD sería entonces a omega al cuadrado, como pueden ver, entre omega n al cuadrado. Así como podemos obtener, ojo, los RD máximos. Yo les he pedido en esta pregunta el U máximo, ¿no? ¿Cuánto fue el U máximo? En centímetros era el U máximo. En centímetros. 3.5 centímetros, ok. Pero les hubiera podido pedir también la velocidad máxima o la aceleración máxima. ¿Qué hubieran podido hacer ustedes? Bueno, usar esa fórmula directamente quizá, o bien la expresión hay que derivarla dos veces si viene máximo. Porque ustedes tienen el U de t solamente del desplazamiento, pero no tienen el U puntito y el U de punto, no tienen ni la velocidad ni la aceleración. Bien, con eso terminamos este tema de vibración portante, carga armónica. Quiero darles algunas ideas relevantes igual sobre lo siguiente. En el trabajo grupal habíamos aprendido a calcular nosotros el peso sísmico, considerando el peso de cada elemento, Peso sísmico, recuerden, se centra o se ubica el centro de masa al eje de la losa, y para los elementos verticales tomamos tanto la mitad de la columna de arriba como la columna de abajo. Eso es para elementos estructurales. Esto aplica a columnas y placas y muros de albañilería portantes.
cortantes. Pero si son tabiques, sí sería toda la altura del tabique, porque simplemente ese tabique no se sostiene de la losa de arriba, sino que se apoya completamente en la losa de abajo, correspondería a la losa de abajo. Aprendimos a calcular el peso sísmico como el 100% de la carga viva más un porcentaje, perdón, 100% de la carga muerta, más un porcentaje de la carga viva, que para un edificio tipo C, como una vivienda, una oficina, es 25%. ¿Para qué sirve el peso sísmico? Para calcular la cortante basal. Esta cortante basal tampoco la hemos distribuido nosotros en altura, así que vamos a ver eso. Vamos a distribuir la cortante basal en altura usando los pesos sísmicos. ¿Okay? No sé cómo les piden eso en el trabajo grupal, si aún en el sílabo no se enseña el método estático, y eso pertenece al método estático. Así que yo tengo que usar ciertos extractos de clase más adelante para que puedan hacer su trabajo grupal. Felicito a los que ya han estado avanzando igual en tener ese conocimiento todavía. Miren este caso, ¿okay? Solo centrémonos en cómo pasar de la cortante basal a lo que sería las fuerzas laterales, ¿ok? Recordemos, la cortante basal es igual al factor Z por U, por C, por S, entre R, por el peso sísmico. El peso sísmico ya sabemos cómo calcularlo. En este ejercicio tenemos cada uno de los parámetros sísmicos, vamos a hallar la cortante, ¿ok? 0.45 vale Z, es una zona 4 con alta actividad sísmica. Uso, como ustedes también, ustedes tienen uno, bueno, ahí es 1.30, es un colegio, ¿ok? Es un colegio. Uso vale 1.30 colegio. El factor C lo tenemos que calcular. El periodo de la estructura se obtiene con esta formulita, la altura total entre CT, ¿no? CT. ¿Cuánto han considerado ustedes como CT? CT. No hay 80. O 35 o 60. 60. ¿Qué es CT? Es el coeficiente de dirección para el cálculo. Ciertamente es un parámetro, un invento básicamente para intentar calcular el periodo y depende del sistema estructural, ¿no? Sé que depende del sistema estructural. CT simplemente es un parámetro que depende del sistema estructural y vale 35 cuando es un edificio de pórticos, vale 45 cuando es de pórticos, pero además tenemos muros en la caja de ascensores y escaleras, y es 60 para edificios duales o de muros completamente. ¿Cuánto consideran ustedes? Ingeniero, si estoy trabajando con R8, entonces trabajaría con CT35. Sí, ahí es lo coherente, ¿no? ¿Quiénes han usado 60? Hemos usado 35. Que me diera la dirección, porque para el eje Es correcto, depende de la dirección. ¿Okay? Para el 10 Sí, en la realidad, cuando yo diseño colegios, por ejemplo, tengo en una dirección albañilería, en otra dirección tengo pórticos de concreto armado. Eso sí sucede. ¿Okay? Vamos a considerar, siguiendo con este ejercicio, que es un edificio porticado. Entonces R vale 8 y CT vale 35. ¿Okay? CT vale 35. La altura total de este edificio es de 12 metros 60. Entonces, el periodo sería la altura HN entre CT. 12 metros 60 entre 35. ¿Cuánto sería eso? Este es el periodo natural. T sub n le podemos decir para diferenciar los dos periodos. 0.36 segundos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, con ese periodo y además sabiendo que es un perfil S1, el factor S para zona 4 y S1 vale simplemente 1. ¿Okay? 1. Y además, sabiendo que es un perfil de suelo tipo S1, obtenemos de la norma tanto el TP como el TL, ¿no? ¿Dónde está esa parte? De la norma. Este es un edificio en zona 4 y es un suelo tipo S1 según el estudio de mecánica del suelo. ¿Okay? Vamos hacia el inicio.
Y vamos a esta tablita, tabla número 3. Como es zona 4 y perfil S1, el factor S vale 1. Además, como es un suelo S1, TP vale 0.4 segundos, TL vale 2.5 segundos. Entonces, 0.4 segundos, 2.5 segundos. TP es el periodo de la plataforma y TL es el periodo para desplazamientos grandes y constantes. Muy bien, ojo, este es Z, este es U, nos falta C todavía, S ya lo tenemos, ese vale 1. El factor S para un suelo 1 en zona 4, ojo, vale 1.0. El factor C depende de si es menor el periodo que TP o mayor. En este caso el periodo TN vale 0.36 y es menor que TP, que vale 0.40 segundos. Cuando sucede esto, C vale directamente 2.5. Eso está indicado también acá. Normal, del artículo 2.5, ¿no? Cuando el periodo de la estructura es menor que TP, C vale 2.5. Si fuera mayor que TP, debemos obtenerlo con esta fórmula. C sería igual a 2.5 por TP, que vale 0.4, entre el periodo. Por ejemplo, si el periodo fuera 0.5 segundos, vamos a suponer que el periodo fuera 0.5 segundos, esta vez es mayor que TP, y el periodo, perdón, el valor de C sería, fórmula número 2, 2.5 por TP, que vale 0.4, entre el periodo, que vale 0.5. ¿Cuánto valdría C? C es el factor de amplificación de fuerza sísmica, ¿no? 2, listo, vale 2, ¿ok? Se amplificaría menos. Entonces, para nuestro caso, vale 2.5. Como es un edificio porticado, R vale 8, suponemos que no hay irregularidad por ahora. Y el peso sísmico se les ha dado como dato en este ejercicio, ustedes lo calculan paso a paso, ¿no? Multiplicando todos los materiales por sus pesos específicos, volúmenes por pesos específicos. Este es el peso total que se tiene, 1113.75 toneladas de fuerza. De esta manera, la aportante basal para este ejercicio sería 203.61 toneladas. ¿Ok? Estamos multiplicando los 5 parámetros sísmicos por el peso sísmico del edificio. Muy bien. Ahora, esta fuerza aportante basal tiene que distribuirse en cada uno de los pisos del edificio. El edificio tiene 4 niveles. 1, 2, 3, 4. Ya calculamos la aportante en la base, que vale 203.61 toneladas. Tenemos que distribuir esta fuercita en una fuerza en el piso 1, en una fuerza en el piso 2, en una fuerza en el piso 3 y una fuerza en el piso 4. ¿Okay? Porque en el método pseudo tridimensional que habíamos aprendido nosotros, yo necesito, luego de la matriz de rigidez de todo el edificio, necesito del vector de cargas, el vector de cargas Q. Este vector de cargas Q en el ejemplo que vimos en X era 15 toneladas de fuerza en el piso 1 y en el piso 2 valía 10. En Y valía 24 la fuercita en el piso 1 y en el piso 2 valía 18, ¿no? Valía 18. ¿De dónde salen estos valores? Bueno, el aportante va a estar en X y el aportante va a estar en Y. Pero hay que distribuir esta fuerza aportante en altura. ¿Cómo se hace esto? Ahora lo vemos. Debemos tener los pesos sísmicos en cada uno de los pisos. El peso sísmico obtenido para el piso 1 es 297, ¿okay? 297 toneladas de fuerza. En el piso 2 y 3, mismos valores. Seguramente son pisos típicos. Y en el último nivel, ya que la carga viva se toma menor, ¿verdad? Porque es el techo. Ustedes han considerado carga viva del entrepiso 200, ¿cierto? Eso les dije a todos. La del techo es menor y además la altura del elemento vertical toma la mitad. Dos razones por las cuales el peso sísmico termina cayendo. ¿Cuánto vale ahora? 222.75, ¿no? Ya tengo los pesos sísmicos de cada uno de los niveles, ¿okay? La suma de todos estos pesos me ha dado pues el peso sísmico total del edificio, que es 1113. Ustedes lo pueden validar.
es la suma simplemente 297 por 3 más 222.75 es 1113.75. Que por los parámetros sísmicos, que son 5, nos dan la cortante basal. Esta cortante basal ahora tenemos que distribuirla en altura. ¿Okay? Las alturas de cada nivel son respectivamente, el primer nivel es más alto, 3,60 metros, y luego tenemos, si no me equivoco, 3 metros. 3 metros, 3 metros, 3 metros. ¿Cuánto sería la altura total? 12,6. 9 más 360, justamente el número que hemos puesto por acá, ¿no? 12,60, 12,6 metros. Esa es la altura total. Para distribuir la cortante en altura necesitan los pesos de cada nivel y las alturas de cada nivel. ¿Ok? Bien. Teniendo eso, hacemos una tablita como la que están viendo por aquí. Vamos a la tablita. Entonces, para el R de reducción se consideraría el básico, porque hay otros factores para... Sí, para esta entrega 1 por lo menos les estoy diciendo que las irregularidades las pueden hacer, sería bueno, pero es opcional, al menos para la entrega 1. ¿Ok? Porque no les he enseñado, si han realizado, excelente. Ya. Entonces miren, lo que tenemos que hacer es en primer lugar colocar los pesos. Ya tenemos los pesitos, aquí están los pesos. ¿Sí? Son los pesos 297 primer nivel, segundo nivel igual, tercero igual, cuarto nivel 222.75. Y ahora las alturas vamos acumulando. ¿Okay? Primer nivel 3,60 metros, correcto. La altura para o hasta el segundo nivel sería 3,60 metros más 3, eso es 6,60. Acumulo hasta el tercer nivel desde abajo más 3 metros, 9,60. Y hasta la azotea serían los 12,60 metros totales. Para lograr distribuir la fuerza cortante en altura debemos usar el artículo. 4.5.3 correspondiente al procedimiento de análisis estático por fuerzas laterales equivalentes. Este procedimiento no se recomienda para edificios muy altos, aquí están los límites. Para estructuras regulares o irregulares están en zona sísmica 1. Bien. Las estructuras clasificadas como regulares, pero no más de 30 metros. No más de 30. Bueno, usualmente realmente diseñar un edificio con el método estático no se hace. Siempre se utiliza el análisis modal espectral para diseñar las columnas, vigas y placas. Esto es referencial y nos da una idea de si la cortante dinámica es elevada o no lo es. Bien, entonces ya aprendimos a calcular la fuerza cortante basal. Como ejemplo, hay que validar también este ratio, o el factor C entre cuánto vale C para nosotros, 2.5, y R, y R vale 8, 0.31, mayor de 0.0. ¿Está bien? Perfecto, seguimos. Y ahora sí, vamos a distribuir la fuerza cortante para cada nivel, la basal en cada nivel. Bien, se tiene que multiplicar la cortante basal por un alfa. El alfa va a ser diferente para cada nivel. Habrá un alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Dicho alfa se obtiene multiplicando, dividiendo, mejor dicho, el producto entre el peso del piso que estás analizando por la altura de ese piso acumulada, elevado a un factor K. Ahora les explico qué es K. Dividido entre la sumatoria de los pesos por las alturas acumuladas en la. Ya tenemos los pesos, tenemos las alturas, eso tenemos, nos falta K. K es un exponente que tiene que ver con la forma en cómo se va a distribuir la fuerza cortante. ¿Okay? Usualmente tiene una distribución triangular, significa que la fuerza va creciendo casi de manera constante, por eso le dibujo así, miren la flecha F1 es más pequeña, la F4 es más grande. Sin embargo, no siempre sucede eso. ¿Okay? K puede tener un número que varía de la siguiente manera. Si el periodo del edificio es menor o igual a 0.5 segundos, en nuestro caso sería exactamente esa la situación, porque vale 0.36, menor o que K vale 1. Entonces, para nuestro ejemplo, K vale 1. ¿Okay? K vale 1. K vale 1 porque el periodo es menor que 0.5. Si el periodo fuera mayor que 0.5, adelante.
debemos usar la fórmula que estamos viendo acá abajo, pero K no debe ser mayor de 2, ¿ok? Tope es 2, tope es 2. Por ejemplo, vamos a suponer que el periodo del edificio sea de 0.65 segundos. ¿Cuánto sería el valor de K? Si el periodo es 0.65, ¿cuánto sería K? 1.08. ¿De acuerdo? Ese sería el valor de K. Un edificio también de forma aproximada, su periodo se puede estimar como 0.1 por el número de pisos. También es una fórmula práctica que pueden usar. Un edificio de 10 pisos se espera que tenga un periodo de 1 segundo, un poco menos en sí, pero nos da una idea, ¿ok? Si el periodo es 1 segundo, ¿cuánto vale K? Claramente es 1.25, ¿ok? Y el valor de K va a afectar en la manera en la cómo se van a distribuir la fuercita cortante en una serie de fuerzas laterales aplicadas cada una en cada piso. Bien, ya tenemos entonces el valor definido de K vale 1 para nuestro caso, las alturas acumuladas, los pesos. Lo que tenemos que hacer ahora simplemente es hallar el numerador primero. Peso, muy bien, por la altura del piso, pero elevado al factor K, que vale 1. Igual cumplimos elevando aquí, peso por la altura elevado al factor. Ok, lo voy a lanzar con K mejor. Listo, tenemos lo que sería el numerador, no es el alfa exactamente, ese sería el peso del piso por la altura elevado al factor K. Habría que hacer lo mismo pues para el segundo, tercer y cuarto nivel. Simplemente voy a parar la formulita. Por ejemplo, para el último nivel, lo que estoy haciendo es multiplicar 222.75 por el valor de K también hay que fijar la Z. 222.75 por la altura acumulada hasta el cuarto nivel, que es 12 metros 60, elevado a la 1. Esto me da 2806.65. Ahora tenemos que sumar estos productos, porque el valor de alfa implica en el denominador tener la sumatoria de los pesos por las alturas acumuladas elevado al K. Entonces sumamos. Voy a sumar acá. Y me está dando 8.687. Perfecto. Teniendo este denominador y el numerador de cada uno de los pisos, yo puedo calcular el alfa. Voy a calcular por acá el alfa respectivo de cada nivel. ¿Okay? El alfa de cada nivel. Sería entonces el producto P por H elevado a la K dividido entre la sumatoria de estos productos. Y el factor alfa pues va a ser diferente para cada nivel. Esos son los 4 factores alfa, porque son 4 niveles. Y ahora, según el artículo que estamos viendo nosotros, que es el artículo 4.5.3, determinamos cuánto sería la fuerza lateral aplicada en cada nivel. Simplemente hay que multiplicar este alfa por la constante basal. ¿Okay? La fuerza es el alfa de cada piso por la constante basal. Voy a mover esto momentáneamente. Multiplicamos el alfa por la constante basal. Le hemos aplicado a la pizarra de 203.51. Y obtenemos la fuercita lateral en cada nivel con 2 decimales. Estas son las fuerzas en cada nivel. 25.1 corresponde al primer nivel, 45.9 al segundo nivel, 66.8 al tercero y al cuarto nivel, 65.8. Usualmente el cuarto nivel sale mayor que todos. Este es un tema aquí de las alturas y de la reducción del peso después del cuarto nivel. ¿Okay? Pero a veces sale un poquito mayor que el tercero o están por ahí cerca. Suele ser así. Repito, esto es porque en el último nivel el peso cayó. Como el peso cayó, hace pues que la fuerza lateral también sea menor. ¿Okay? Si yo coloco acá 297, pues la fuerza del cuarto nivel termina siendo mayor que la del tercero. Bien, estas 4 fuercitas se tienen que aplicar en mi edificio, ahí ustedes lo pueden ver, ya las calculamos también, las voy a anotar. La fuerza 1 sería de 25.06 toneladas de fuerza, la fuerza 2 45.94, la fuerza 3
66.83 y la fuerza 4, 65.38. Obviamente la suma de las cuatro fuerzas nos da la constante basal, ¿verdad? Valídelo por favor. No vamos a abrir exacto seguramente, pero más o menos. ¿Cuánto sería la suma de las cuatro fuerzas? Ok. Al igual. Igual. Bueno, ¿para qué hemos hecho esto? Ojo. Si yo estuviera analizando este edificio en la dirección X, el vector de cargas U, como son 4 niveles, solo para X, tendría que colocar los valores de las fuerzas. En el primer nivel, 25.06, 45.94, 66.83 y 65.6. Ese sería mi vector de cargas Q, que sumado a la matriz de rigidez que ya saben calcular ustedes, nos permitirían obtener los desplazamientos, ¿no? Sería igual a K a la menos 1, K a la menos 1. Y ya con los desplazamientos podemos hallar las fuerzas en cada pórtico y eventualmente las fuerzas en cada viga, en cada columna, en cada placa, para luego usar las fórmulas que ya saben de concreto, hallar el acero, dibujar los planos y no, ya luego. Así funciona, ¿ok? Está bonito, pero... El cliente no sabe todo eso que hacemos, ¿verdad? Yo los planos nada más. Yo le entrego así dice, demasiado acero, no tiene que ver. Ok. Para que ¿cuál le recomiendan al ingeniero agregar, en este caso, cambiar las dimensiones de las columnas o las Placas. Creo que columnas va a caer chico de este placa. Sí, las placas son los elementos que más aportan, no es porque sean especiales, sino porque la misma fórmula de inercia al elevarse al cubo, esta longitud aporta tremendamente, ¿ok? Eso aporta más que todo. Tendríamos que diseñar entonces en este caso lo que nos enseñaste en concreto para columnas, diseñar las placas. Las placas no se pide diseñar, solo se les pide diseñar columnas. Ingeniero, ¿vamos a considerar excentricidad? A esto vamos también. Porque está leyendo y en la norma dice del 5%. Por la velocidad accidental, sí. Ajá. Volvemos a, bueno, estamos hablando de varios aspectos, ya acabamos vibración forzada, ojo, cierro este tema. Les adelanto que el profesor no tenía material para vibraciones forzadas llamadas tipo pulso. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, a la estructura le aplico una fuercita como esta, una fuerza constante? O si le aplico un pulso rectangular, es decir, tiene una fuerza y luego desaparece. O le aplico un pulso tipo rampa. O le aplico un bueno. Aparentemente no tenían material, me han pedido que haga ese material, así que seguramente lo van a ver en otras secciones. Lo van a modificar algo, probablemente, pero sí. Este ciclo siempre que aparece un docente creo que el cliente dice, oye, estaban utilizando todo el material. Así que, pero eso lo veremos la siguiente semana, pero eso también viene en el examen parcial, ¿ok? No, profe, no. Profe, ¿para qué habría Esta materia? parte la dejamos aquí de momento. Profe, el método de rigidez, ¿se acuerdan que nos dijo que iba a venir también? La rigidez viene siempre, porque sin eso no calculas omega n. Claro, o sea, me refiero a las matrices. Debo de mencionar, ¿no? Sí, viene. No, Ok, no. ya cerramos ese tema, estamos al día con todo, perfecto. Ya sabemos calcular la cortante y distribuirla para hallar Q. Vamos al tema de peso sísmico también, ya lo cubrimos. Y ahora lo que sería también el centro de masa. El centro de masa lo habíamos calculado anteriormente, ¿se acuerdan que lo hicimos en el laboratorio de cómputo? Por cierto, yo informé a la coordinadora que las tesis no tienen, bueno, sí tienen, pero a veces no tienen etapas, ¿no? Creo que abrieron solo 5 computadoras en las 20 ya lo que era, ¿no? ¿Recuerdan que tabs no cargaban? Sí. ¿Sí? ¿Verdad? Para el trabajo
cual también se les pide comparar con el TAP, ¿cierto? En la parte 1. Vamos a... Eso no es en concreto, doctor. ¿Cómo? En concreto, no sería tal. Pero Sí, acá. acá es el calculador final. Todavía Sí, también ahora voy a pedir. porque no ha dicho. Profesor, pero eso... Cuadrado, ¿ok? Es total. Es decir, si el piso 1 tiene un área de 200 metros cuadrados, que son 4 pisos, sería dividir el peso sísmico entre 800, 200 por 4, ¿ok? Debe salirles entre 0.9 y 1.3 toneladas fuerzas de metro cuadrado. Luego hacemos uso del método pseudo tridimensional para hallar la matriz de rigidez básicamente de toda la estructura y también de cada pórtico. Hemos indicado considerar edificios tipo borde y también tipo flexible, ¿no? Considerando la rotación de los grados de libertad y por lo tanto la rigidez de la viga. El cálculo de los parámetros sísmicos, ya lo vimos. Eso es lo que por ahora nos está pidiendo, ojo aquí. El factor R que hemos usado en este ejemplo, R8, en sí es un R final, ¿no? Pero se obtiene multiplicando un R básico por el factor de irregularidad en planta por el factor de irregularidad en altura. Ustedes se dan cuenta que clase a clase estamos avanzando rápido, ¿no? El tema no practicamos tanto. Muy rápido. Y aún no llegamos a eso, entonces pedirles eso para el trabajo 1 no lo voy a hacer, por eso es que por ahora suponemos que R es igual a R sub 0, que vale 8, por ser edificio porticado, y esto vale 1. Por ahora estamos considerando edificio regular, ¿ok? Estamos considerando edificio regular. Ya para la segunda parte se les va a pedir con todos los factores. Entonces, por ahora sería bueno que su deriva les cumpla ampliamente con un 0.06, por ejemplo, para que al incorporar la irregularidad igual le siga cumpliendo. ¿Ok? Consideren eso, para que no cambie tanto la propuesta estructural del entregable 1 hasta el entregable 2, en el cual ya van a considerar la irregularidad. Entonces, en este apartado estamos quedando que por ahora vamos a considerar R sub 0, edificio regular, ¿ok? Edificio regular. Bien. 0,006, aproximadamente 0,006. Sí, es un consejo. También se les está pidiendo las fuerzas cortantes equivalentes, lo que hemos hecho, ¿no? Básicamente distribuir la cortante en altura y los desplazamientos del centro de masa. Claro, ¿eso cómo se obtiene? Con esta expresión. Ustedes calculan la matriz de rigidez por Q, tienen. Y en función a ello también hacen lo que sería el cálculo de desplazamientos relativos y derivas, que también lo habíamos visto. Sigamos con este mismo ejercicio en todo caso, ¿ok? Para volver a recordar el tema de derivas. La matriz de rigidez del edificio, ya saben cómo calcularla, está por acá directamente. Y teniendo el vector de cargas Q son las fuerzas, miren, 25, 45, 66, 65, ese es el vector de cargas Q que voy a usar para hallar mis desplazamientos. Y por lo tanto los desplazamientos se obtienen así. Sería el producto de la inversa, ¿verdad? De la matriz de rigidez por el vector de cargas Q, que repito, son las fuerzas laterales equivalentes, ¿ok? Control Shift Enter y ya tengo mis desplazamientos por acá. Este es el desplazamiento del primer nivel y del último nivel. Por acá lo he pasado a centímetros para entenderlo mejor quizá. Y tiene sentido, ¿no? El primer nivel se desplaza 0.66 centímetros y el último nivel se desplaza más, 1.36 centímetros. Estos son los desplazamientos absolutos medidos respecto a la base de la estructura. ¿Okay? Medidos respecto a la base de la estructura. Vamos a seguir más. Yo he tenido desplazamientos de 5 centímetros, 4 centímetros cuando son edificios más altos. Recuerden que estos son los desplazamientos elásticos. Hay que transformarlos a desplazamientos elásticos y eventualmente a desplazamientos tipo deriva, ¿no? Lo que se llama distorsión angular. ¿Qué hacemos con estos pequeños desplazamientos?
hay que trabajarlo de la siguiente manera. Estos son los desplazamientos que estamos quedando absolutos, ¿cierto? Hay que transformarlos a desplazamientos relativos. ¿Cómo se hace ello? Tenemos que restar el desplazamiento de un piso respecto al otro, ¿cierto? Este es el primer nivel. No se resta menos nada porque es lo que se desplaza respecto a la base. La base está fija. Lo que se mueve el primer nivel absolutamente sería el mismo desplazamiento relativo. Está en centímetros, por cierto, ¿no? ¿Cuánto se desplaza el segundo nivel respecto al primero? Sería la diferencia entre 0.33. 0.99 menos 0.66, ¿cierto? 0.33 centímetros se desplaza el segundo nivel respecto al primero. Eso es desplazamiento relativo. El tercero respecto al cuarto, 1.24 menos 0.99. El cuarto respecto al tercero. Estos son desplazamientos relativos, los cuales al dividirse entre la altura de entrepiso, también lo voy a poner en centímetros, nos van a dar las derivas, ¿ok? Las derivas o distorsiones angulares es un valor dimensional. Bien, colocamos las alturas de entrepiso. Para el primer nivel son 360 centímetros y luego para los otros niveles son 300 centímetros. Todo está en centímetros, acuérdense de la compatibilidad de dividido. Cada desplazamiento relativo entre su respectiva altura de entrepiso. Estos serían mis derivas. Son bastante pequeñas, ¿no? El máximo valor es este de acá, 0.002 casi. Y el máximo valor indicado por la norma es 0.007 para el completo armado. Al igual la norma por aquí. Vamos a sacarse la parte final, antes del anexo 1, donde están los distritos. 5.2. La distorsión máxima o deriva es igual a 0.007 cuando es concreto, a 0, 0.010, albañilería 0.05. Sin embargo, estas derivas son inelásticas, ¿ok? Son inelásticas. Leamos esta parte. Lectora, por ayuda. El artículo 5.1. Determinación de desplazamientos laterales. Para estructuras regulares, los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por 0.75R los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas. Para estructuras irregulares, los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por R los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico. Para el cálculo de los... Hasta ahí está, perdón. Esta versión es antigua, ahora ha cambiado un poco. Por eso siempre le digo inglés, no solo Google, sino sale cualquier versión. Para la plataforma oficial. Perfecto. ¿Me podría permitir? ¿Qué deporte? Volei dice. La dedica. Volei. Perfecto, ¿sí? Yo he puesto asistencia a 2 personas que han participado por eso. Cuando vienen tarde les he dicho que para corregir la asistencia participan. Si metes un gol y lo graban, ya ya tienes hasta la 1. Porque ya hasta la hora. Es uno nada más. Pierde la bajamos. Ok, estamos indicando el artículo. Ahora llego nuevamente. El artículo 5. Aquí está. Bueno, acá hay que cambiar la numeración. Cuando la estructura es regular, para hallar el desplazamiento inelástico debemos multiplicar el desplazamiento elástico por 0.75 por R. Y cuando es irregular se multiplica por 0.85 por R. Entonces, acuérdense de eso. Ustedes por ahora vamos a considerar que es regular. Pero si les llega a salir irregular, multiplicarían lo que van a ver ahora por 0.85 por R. ¿Okay? Esta es mi deriva, pero es la deriva elástica. Quiero yo comparar la deriva con los valores máximos que están en la norma. Debo comparar la deriva inelástica. La elástica no se compara, sino la inelástica. ¿Okay? ¿Cómo se obtiene? Multiplicando la elástica por 0.75 por R, que vale 8. Porque es un edificio regular. Si fuera irregular sería por 0.85 por 8. Estos valores sí deben compararse con el límite permitido. ¿Cuál es el límite? 0.007. Y bueno, estará cumpliendo, no cumple. Ah, chumo. Se pasó. Este valor
está cumpliendo. Vemos claramente que el máximo valor de deriva está cumpliendo el primero. No, al revés. Estaba bien, profe. 0.010 es básicamente comparado con un 7 por 1000, ¿no? 0.010, si este valor de la deriva supera al X, claro, estaría error corregido. Si no estaría bien, sí, efectivamente en el cuarto, tercero y segundo nivel las derivas son menores de 7 por 1000. Solamente el primer nivel tiene una deriva mayor al límite, por lo tanto habría que registrar el edificio. Las opciones que ustedes podrían plantear en su trabajo grupal son distintas. ¿Qué opciones tenemos? Una opción. Colocar placas. ¿Listo? Otra opción. Colocar areósteros. Muy bien. ¿Qué más? Aumentar las dimensiones. ¿Qué más? Si estamos considerando las vigas, sería aumentar el peralte de vigas. Correcto, si es un edificio normal o no corte, podemos aumentar el peralte de las vigas. Si es tipo corte, eso no serviría porque no impacta en la respuesta, ¿no? También podemos jugar en un proyecto real. Yo muchas veces lo que hago es, esta altura, ojo, de 3,60 metros, no es exactamente la altura del primer nivel, sino que es la altura del primer nivel, 3 metros por ejemplo, y acá está el nivel de terreno natural. Según los estudios de suelo, voy a mostrarles, por ejemplo, un estudio de suelo. Este es un estudio de suelo de Trujillo. Vamos rápidamente a las conclusiones del estudio de suelo. Es de anexo, si no necesariamente están las conclusiones al final. Según las conclusiones tenemos que ubicar datos relevantes del estudio de suelo para un ingeniero estructural. Son, bueno, el tipo de suelo importante, la clasificación ASHTO puede ser. Pero más nos interesan datos como son la capacidad portante. Miren esta resistencia terrible que tenemos en Trujillo. 0.77, 0.70, 0.73. ¿Cuánto es la capacidad resistente en un suelo de Lima Centro? Más o menos. ¿Ahí tiene una idea? 3, 4, 5, ¿no? Y logramos 4 centímetros cuadrados. Miren, ese valor es 0.77, menos de 1. Por eso quiero. ¿Qué parte de Trujillo? Trujillo, poco los alrededores, a unos 15 a 20 minutos de Trujillo Centro. Pero en general en todo Trujillo el suelo es malo. Sí, en general. En Lima sí podemos hablar de suelo buenos y malos, pero en Trujillo, suelo malo. ¿Okay? Ese dato nos importa porque cuando la capacidad del suelo es menor, la zapata tiene que tener más área. En muchos proyectos multifamiliares, en vez de tener zapatas aisladas o combinadas, tenemos que colocar plateas, que es la única opción para cumplir con esa presión tan pequeña. ¿Cómo es la venta de multifamiliares, departamentos de edificios multifamiliares? Los edificios no suelen ser tan altos, 10, 15 pisos. La Torre Urbana tiene 18 pisos, creo. 18 pisos. Es un elefante blanco esa torre Urbana. Sí, está bien. Ok, datos relevantes también. ¿Cuánto debemos cortar el terreno para mejorar las propiedades? Acá, por ejemplo, 25 centímetros que nos permite cortar. Pero yo quiero ir a un dato que nos interesa a nosotros, ¿no? La profundidad de desplante. Profundidad de desplante, miren, B, 1,30 metros, ¿ok? ¿Qué significa eso? Para alcanzar la capacidad portante máxima del suelo, la superida, tenemos que profundizar desde el nivel del suelo 1,30 metros hacia abajo, ¿ok? 1,30 metros hacia abajo, vamos a suponer que yo tengo acá mi columna que sigue, llega a la zapata. Tengo que llegar desde acá hasta el nivel inferior a 1,30 metros. 1,30 metros. Pero la altura de análisis no se toma desde el nivel 0, para lo que sería el análisis sísmico o modelo espectral, sino ahí varía un poco, hay varias propuestas. Yo suelo trabajarlo desde el nivel superior de la zapata hacia arriba. Entonces, si tengo 1,30 metros
voy a considerar que la zapata es de 70 centímetros, por lo tanto faltarían 60 centímetros, que más los 3 metros que tenía el piso de manera original, ya llegamos a los 3 metros 60. ¿Ok? ¿A qué voy? ¿Por qué estoy explicando esto? Bueno, aparte de mostrar la utilidad del estudio de suelos, a veces cuando no me cumple la deriva, ya requisé todo lo que podía por placas, columnas, peraltes de vigas, lo que hago es elevar la zapata. Coloco una falsa zapata y elevo la zapata. Aquí coloco abajo una falsa zapata. Falsa zapata. Igual yo cumplo porque llego hasta el nivel de desplante, pero la altura de la zapata se eleva, por lo tanto la altura de análisis disminuye también. 10 centímetros, 20 centímetros menos de altura de análisis mejora tremendamente también las derivas. Eso para proyectos reales, ¿ok? Pueden usarlo. Sobre la zapata, que ponía una falsa zapata. Sí, sí, sí. La zapatita de color verde que estaba abajo llegaba el nivel inferior de la zapata a 1,30 metros, ¿ok? 1,30 metros. La altura que tú debes considerar del primer nivel para hacer todo este trabajo que hemos visto, varios autores sugieren desde el centroide de la zapata, por ejemplo. Algunos dicen, no, yo considero desde el nivel del terreno, nada más hacia arriba. Eso no sería tan adecuado porque ciertamente el suelo no es tan rígido. Desde ahí no debería iniciar el empotamiento, sino desde la zapata quizás, ¿no? Yo lo considero desde el nivel de la zapata hacia arriba. Si todo es 1,30 metros y la zapata tiene un peralte de 70 centímetros, lo que faltaría serían 60 centímetros, que sumado a la altura arquitectónica de 3 metros, llegaría a 3,60 metros. ¿Okay? Pero nosotros hemos hecho el análisis estructural y justamente lo que pasa aquí es que en el primer nivel, no me está cumpliendo la deriva, ¿no? Miren la deriva cuánto es 0.010 y el máximo es 0.007. Vamos por ejemplo a colocar una falsa zapata de 20 centímetros y falsa zapata de 20 centímetros. Por lo tanto, la altura de análisis del primer nivel ya no va a ser de 3,60 metros, 3,40. Entonces hagamos eso. Ponemos acá 340, 340, entonces la deriva obviamente va a bajar. Bueno, lamentablemente el análisis no va desde acá, tiene que hacerse desde arriba, ¿no? La misma rigidez hay que cambiar desde acá arriba. Voy a cambiar desde acá arriba 3.4 metros. Va a afectar la rigidez de cada columna, la rigidez de todo el edificio y los desplazamientos en general van a caer. Voy a poner atrás y luego guardar los números para que vean cuánto cae. ¿Okay? Esas son las versiones con una altura de 3,60 metros. Voy a afectar la altura en 20 centímetros solamente, a ver cuánto es. En cuánto reflejo. ¿Okay? Pero desde arriba, no solo de abajo, no. 3.40, ¿ok? Por una falsa zapata de 20 centímetros, miren, los desplazamientos han caído desde 1.36 a 1.26, los relativos también están cayendo, las derivas también están cayendo por acá. Nuevamente, control Z, el de acá debe regresar a 360. Lo voy a enlazar en todo caso con el de arriba para ver el bien, con el 360 original son las derivas que ya tenemos otra vez. Aquí estaba 10 por 1000, casi 11 por 1000. Voy a poner menos decimales para poder hablar más rápido. Básicamente 11 por 1000 y el límite es 7 por 1000. No cumple el primer nivel, con 3,60 metros. Ponemos falsa zapata de 20 centímetros, la altura total de análisis va a disminuir. Eso repercute en todo el ADN estructural del edificio, ¿sí? Cambiando de la siguiente manera. La deriva ahora es, bueno, de lo que era 11 disminuyó a 10. Parece poco, no es realmente poco, ¿no? Pasar de un 0.07 a un 0.06 es bastante. Ustedes que están haciendo quizá la iteración se darán cuenta de eso, ¿no? No suena mucho, pero realmente es bastante. Hemos ganado mucho con esos 20 centímetros. A veces he puesto falsas zapatas de 40 centímetros, veamos 40 centímetros. Con 40 centímetros de zapata, ahora está en 87. ¿Okay?
Es una opción más, ¿ok? Quizás no parece mucho, pero en ahorro es bastante también. Prefieren eso o colocar placas enormes, aumentar el peralte de la viga a 10 centímetros, pero de toda la viga. Solo estoy poniendo falsas zapatas, que es un concreto de baja resistencia, debajo de la zapatas. ¿Ok? Es una opción más que les presento. Entonces, va bajando, habría que hacer más cambios todavía. Veamos, no sé, 280. Ya es un poco irreal, pero con eso ya cumple, ¿no? Podría ser que sea una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuánto sería el espesor de la falsa zapata para conseguir una deriva de tanto? Una consulta. Entonces, ¿hasta como cuánto máximo puede tener la altura de la falsa zapata? 50 centímetros, 40, 50 centímetros. En un proyecto real. Claro, máximo. Entonces, en el análisis estático también debería cambiar. Ese es el estadio. Sí, pero en la tablita para medir la altura. Sí, está actualizado. Ya está en la sala. Ah, ya. Entre las celdas. Sí, sí, claro. Bueno, regresamos a como estaba, 360 y no. Bueno, les presento una opción nada más adicional para lograr cumplir por derivas, ¿ok? Muy bien, sigamos con el trabajo grupal, cerramos el estudio de suelos. Eso es lo que tienen que hacer en el apartado 335, ¿no? Calcular las distorsiones angulares o derivas y verificar si cumplen con la E030. En caso que no cumpla, realizar mejoras al modelo, ¿ok? Hasta lograr que cumpla. Hasta ahí se pide el trabajo, porque el 3.37 y 3.38, por ahora, en el mismo enunciado se menciona que no es parte de, ¿verdad? No es parte de. No se debe considerar esos dos apartados. Ya. El día viernes, mañana, como no tenemos setups, mejor lo hacemos virtual, cada quien en su laptop. Voy a modelar, envía tu CAD de tu trabajo para modelar este edificio. No es complicado, lo van a poder hacer lo hacemos en una hora nada más el modelado, para que puedan comparar. ¿Ok? Porque si no, yo con 5 PCs no puedo trabajar, no hay mejor. Y con eso ya presentan y condiciones de exposición. No dice exactamente qué día se pone. Profesor, Sí. usted dijo que para el análisis de rigidez la altura es hasta la dirección, ¿no? La altura está hasta Al eje de viga. al eje de la viga, sí. Ya en cuanto hayamos las derivas, bueno, se va a considerar hasta esa altura de eje. Para poder comparar con etapas hay que considerar hasta la altura superior de la losa. Es decir, para rigidez es uno y para este análisis va a ser otro. Y para más es otro todavía, pero Ajá, ese es otro. son cercanos, hablamos de más o menos 5 centímetros, que en general no cambian tanto la respuesta, ¿ok? Pero de forma práctica, para poder compararlo con etapas, altura hasta el nivel superior de la losa, ¿ok? Ingeniero, por ejemplo, para el trabajo, la altura 1, bueno, hasta el eje es 5 metros en el caso. Y 5 el otro- metros, ya. Y el otro saldría 5.30. ¿Seguro 5 metros? Qué mal, no puede ser. Ajá, porque damos un peralte de viga de 60. ¿Qué grupo eres? Grupo 1. Grupo 1, la altura del primer, claro, 5 metros. 5 metros 30. Y hay otros 5.50. 5 metros 30, claro, esa es la altura total. Esa sería directamente la altura para hacer este trabajito de comparar una deriva, ¿no? Pero Claro, para las sí. rigideces, como tú me dices, hay que restarle la mitad del peralte de la viga, ¿no? Para llegar al eje de la viga, eso para el cálculo de la rigidez. ¿Ok? En las masas, eso no afecta en nada, ¿verdad? Porque la masa se toma todo, más la mitad de arriba y la mitad de abajo, para el peso, sí. Usted pide tanto para la estructura tipo corte y para no corte. Entonces, calcularíamos como doble cuadra de deriva. Sí, correcto. 2 veces. Para la masa es H1 H2 Para la masa sería la mitad de H2, la mitad de H1, pero H1 libre, ¿no? Es decir, altura libre, esa es la altura hasta arriba. Tienes que descontar. Ojo, hay todavía algunos aspectos que considerar. Y es que en el vector de cargas Q, acá actualmente solo está considerando las fuerzas
está considerando un posible momento torsor, ¿no? El vector de carga Q en sí, lo que toma en cuenta son las fuerzas en X, las fuerzas en Y y el momento respecto a Z. El edificio tridimensional, cuando nosotros lo estudiamos, bajo el enfoque pseudo tridimensional, realmente tenemos un conjunto de fuerzas en X, un conjunto de fuerzas en Y también tenemos la posibilidad de que exista momento torsor, ¿no? Momento torsor. Ese momento torsor no necesariamente vale 0. De hecho, nunca es 0, siempre tiene un valor. Ya les enseñé cómo partir de la fuerza cortante, distribuirla y hallar las fuerzas para X. Hay una cortante para X, hay una cortante para Y, por lo tanto se distribuye en Y y hay unas fuerzas en Y. ¿Cómo hallamos los momentos torsores ahora? ¿Cómo hallaríamos los momentos torsores? Porque si cambiamos el vector U, cambian los desplazamientos y eso afecta todo el trabajo, ¿no? Entonces tenemos que tomar la decisión de si incorporamos los momentos torsores ahora o ya para el segundo entregable y el tercer entregable. ¿Cómo han estado trabajando ustedes? 0, 0. ¿Ustedes? 0, 0. Bueno. ¿Los demás grupos? Ya hemos pasado el tema de la regularidad, pero le hemos tomado etapas, que es algo rápido. Y la fuerza cortante, y la fuerza cortante. En el centro de masa es donde se aplican las fuerzas cortantes, ¿ok? Pero el edificio realmente gira respecto al centro de rigidez. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia en la longitud en X entre el centro de rigidez y el centro de masa, ¿cuál sería? En X. Sería la excentricidad en X y esta sería la excentricidad en X. Entonces tenemos X, centro de rigidez, Y, centro de rigidez, tenemos X, centro de masa, Y, centro de masa. ¿De acuerdo? Para hallar la excentricidad en X, ¿qué restaría? X centro de rigidez menos X centro de masa, ¿ok? Así es como hallamos la excentricidad en X. De manera similar hallamos la excentricidad en Y. ¿Para qué nos sirven estas dos excentricidades? Para generar el momento torsor. Si yo multiplico la cortante en Y, ¿por qué excentricidad? ¿Se multiplica la cortante en Y? Cortante en Y. Para que genere momento. Pero ¿por cuál de las dos multiplicaría? Por el E. Por la excentricidad en X, ¿no? Claro. ¿Ok? Entonces el momento torsor sería igual a la cortante en Y por la excentricidad en X, pero al mismo tiempo la cortante en X también provocaría torsión, ¿verdad? Recuerden que gira el edificio respecto al centro de rigidez. Sería cortante en X por la excentricidad de Y. Entonces, así es como se calcula el momento torsor. Eso hay que hacerlo por piso. Si bien es cierto usted las cortantes, realmente en cada piso hay una fuerza, ¿no? Sería F, por ejemplo, el piso 1, la fuerza 1X, la fuerza 1Y, por la excentricidad, que también puede variar en cada nivel, no necesariamente es igual la excentricidad en X y Y para todos los niveles, nos dará los momentos torsores en cada nivel. Si es de primer nivel, entonces hallaré el momento torsor 1, multiplicando sería la fuerza en sí. Fuerza en Y1. Fuerza en Y1. Fuerza en Y1. Esta es la expresión general, pero para el momento torsor en el nivel 1 sería la fuerza 1X por la excentricidad X, voy a decirle 1 para hacer referencia a que es la excentricidad del primer nivel, más, probablemente Y. La fuerza 1 es del primer nivel en X por la excentricidad Y en el primer nivel. Habría que hacer esto para poder obtener por acá los momentos torsores. El vector de carga no es solamente poner las fuercitas laterales, también tenemos que poner los momentos torsores. Eso tienen así, ¿ok?
Ahora la pregunta está, ¿el centro de masa saben hallarlo? Sí lo tenemos, ¿verdad? El centro de rigidez es el que nos falta. Si tenemos el centro de rigidez, tendremos ya lo que sería también la excentricidad y tendremos los momentos torsores. Eso es lo que nos faltaba, ¿sí? ¿Esa electricidad puede ser etapas? ¿O también se puede hacer manualmente? También se hace manualmente, ahora no lo vamos a ver. Para calcular el centro de rigidez, ojo, tenemos que hacer una pequeña plática. Es bastante rápido, porque no es muy complicado. Tenemos una vista en planta que tiene, por ejemplo, dos placas, no son iguales, y esta sería la rigidez de la placa 1 y esta es la rigidez de la placa 2. Voy a poner un número elevado, 150.000 por ejemplo, toneladas fuerza entre metros, ¿ok? Y este es un número menor, 125.000 toneladas fuerza entre metros. Eso hay que hacerlo por piso, ¿ok? Quiero hallar la excentricidad en este piso, que sería por ejemplo el piso 1. Del piso 1 ustedes pueden hallar perfectamente el centro de masa. Para hallar el centro de rigidez, tenemos que tener las rigideces de cada pórtico, ¿okay? De cada pórtico. Pero voy a suponer que en este pórtico solamente está la placa 1 y en este pórtico solo está la placa 2. ¿De acuerdo? Tengo ya las rigideces. Voy a considerar ahora un sistema coordenado que puede estar acá. Esto sería X, Y. Coordenada 0, 0. ¿Okay? Para hallar la excentricidad en Y, lo que tengo que hacer es aplicar sumatoria de rigideces de los pórticos por las alturitas Y, voy a decirle simplemente Y, entre la sumatoria de las rigideces de los pórticos. Con esta forma se puede hallar de manera sencilla la excentricidad natural o real de una edificación. Entonces, hacemos el producto primero para el pórtico 1, ¿ok? Vamos a considerar que el muro sea de 25 centímetros, arriba también 25 centímetros, y que desde aquí hasta arriba tenemos una altura o un ancho de 5 metros. Entonces multiplicamos para el pórtico 1, ¿ok? 150.000 por ¿cuánto sería la distancia que hay desde el eje 0, 0 al centroide del pórtico? 12.5 centímetros, ¿verdad? Porque es de 25. Pero estamos trabajando en metros, sería 0.12. Le sumamos ahora el aporte del siguiente pórtico, cuya rigidez es de 125.000 y se multiplica por la distancia desde 0 hasta el centroide. Sería 5 metros menos 12.5 centímetros, ¿verdad? ¿Cuánto sería exactamente? 5 menos 0.15. 875. Ya, listo. Y se divide entre la suma de rigideces. 150.000 más 125. Así es como tengo la excentricidad en Y. ¿Cuánto sería? Ustedes tienen, ojo, para hacer el análisis CO tridimensional tienen la rigidez de cada pórtico, pero por piso. Por piso. ¿Cuánto sería la excentricidad de Y? ¿Cuánto? Sí, 150.000 por 0.125 más 125.000 por 4.875. Tiene que salir menos de 2.5.
22. Ok, esto más que la excentricidad, perdón, Y, exactamente es la posición Y del centro de rigidez, ¿no? Claro. Es decir, el centro de rigidez, ojo, tiene sentido. Como este pórtico es más rígido que el de arriba, si fuera de igual rigidez, saldría el centro de rigidez exactamente a la mitad. Pero como el pórtico de abajo es más rígido, jala el centro de rigidez hacia abajo. Si vamos al extremo, imagínense que la rigidez del pórtico de arriba sea 1 y acá 150.000. Cuando venga el sismo en esta dirección, respecto a qué eje va a rotar el edificio. Arriba la rigidez es 1, acá la rigidez es 150.000. Va a rotar respecto a este punto, ¿verdad? Este va a ser el ancla, va a rotar el edificio así. Entonces, cuando un pórtico es más rígido, tiende a jalar el centro de rigidez hacia su ubicación. Por eso es que en un edificio real no conviene que un pórtico sea más rígido que el otro, porque va a provocar que el centro de rigidez se distancie cada vez más del centro de masa, creciendo la excentricidad y creciendo el momento torsor, haciendo que probablemente sea un edificio que no cumpla por la regularidad de torsión. Eso castiga el R, eso no nos conviene, aumenta las fuerzas sísmicas y además daña las estructuras de los elementos. Este procedimiento nos permite calcular la distancia Y del centro de rigidez usando las rigideces en X. Ustedes también tienen rigideces en Y. Hacen lo mismo y calculan la distancia X del centro de rigidez. Así es como se obtiene el centro de rigidez de un edificio, ¿ok? Y respecto al centro de masa tienen las excentricidades y por las fuerzas en cada nivel tendrían ya los momentos torsores que necesitan para actualizar el vector de cargas Q. Hay algo de desplazamientos del centro de masa del edificio, las derivas y hacer que cumpla con la norma de 0,0, ¿ok? Eso es lo que faltaba. Bien, preguntas. Profe, o sea, si tenemos, digamos, ¿eso funciona solamente para placas o cuando es columna? Por ejemplo, si tenemos columnas, ¿haríamos lo mismo? Para todo. Si teníamos columnas distribuidas ahí, haríamos lo mismo y sumaríamos ahí para todos. Esta es la rigidez más que de la placa, sería la rigidez de este pórtico, ¿no? De todo el pórtico. Rigidez de pórtico. Es una coordenada ayer, el centro de rigidez. Exactamente. Para el X también utilizaríamos lo mismo, solamente Sí, con las solo coordenadas X. sería las rigideces de los pórticos en Y y acá serían distancias X. X. ¿Alguna pregunta, clase? La deriva con eso, o sea, con el, digo, ya considerando la excentricidad. Sí, correcto. Todo ha venido, ojo, de la necesidad de calcular el momento torsor en el vector de cargas Q. Porque usualmente colocábamos 0, 0, ¿no? Pero ahora tenemos que calcular el momento torsor tal y como están viendo. Para el siguiente modo, comentó que ahora utiliza la forma de columnas que tengo en la anterior clase. Y lo constante reduce lo parto de mitad, la rigidez para la tierra. ¿Alguna pregunta más, clase? Bien, entonces mañana todos con su laptop, es decir, para hacer virtualmente TAPS, ¿ok? Para poder avanzar. La clase, El plano K, por favor, sí, para modelar el edificio. profe, la clase normal en el salón de allá, ¿no? No. Profe, yo voy a agarrar. Como no tenemos el TAPS para poder avanzar esa parte, lo vamos a Va a ser virtual la clase. Yo voy a agarrar una computadora que tiene TAPS, porque virtual ya no aguanta la misión. No, esto es presencial, no es juego. No, entonces yo voy a agarrar. No, la computadora de laboratorio. Por eso, no. En San Miguel queda, No, queremos. Si